A ver, ¿qué pasa cuando una institución de 1000 años se enfrenta a la mayor crisis de su historia? ¿Cómo reacciona? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la Contrarreforma, o sea, el plan maestro que armó la Iglesia Católica para sobrevivir, para contraatacar y de paso para reinventarse frente a la Reforma Protestante. Es una historia de estrategia, de poder y de una renovación que, créanme, le dio forma al mundo que conocemos. Para entender esta jugada maestra, vamos a desglosarla. Primero, ¿qué fue exactamente este movimiento? Después, nos metemos en su centro de operaciones, analizamos a sus tropas de élite y vemos qué herramientas de control usaron. Y al final, el resumen con los datos clave que sí o sí hay que recordar. Arranquemos por lo básico entonces. ¿Qué fue la Contrarreforma? Ojo, pensar que fue solamente una reacción defensiva es quedarse muy corto. La realidad es mucho más compleja y sobre todo mucho más estratégica. En pocas palabras, la Contrarreforma fue el plan de acción que la Iglesia Católica activó allá por el siglo XVI. Fue su respuesta oficial, total, al verdadero terremoto que habían causado figuras como Lutero y Calvino. Era un plan para, básicamente, recuperar el control del juego. Y aquí está la clave de todo, el punto fundamental. La Contrarreforma fue como una guerra peleada en dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, claro, un contraataque directo para frenar al protestantismo. Pero, por otro lado, y esto es importantísimo, fue una reforma interna, una oportunidad para limpiar la casa, para reorganizar toda la estructura y para dejar súper clara cuál era su doctrina. Bien, si la Contrarreforma fue una gran campaña militar, el Concilio de Trento fue su cuartel general. Fue aquí, en este lugar, donde se diseñó toda la estrategia doctrinal y disciplinaria que iba a marcar a la Iglesia por los siguientes siglos. Pero ojo, esto no fue una reunión de un fin de semana, ¿eh? El concilio duró casi 20 años, con varias pausas. Al principio hasta se consideró la idea de dialogar con los protestantes, pero esa puerta se cerró de un portazo, sobre todo por la postura súper inflexible del Papa Paulo IV. Así que el objetivo cambió por completo. De buscar una posible reconciliación, se pasó a construir una muralla doctrinal, una fortaleza imposible de derribar. ¿Y qué se decidió en Trento? Pues fue una reafirmación total de la doctrina católica, punto por punto, en respuesta directa a los protestantes. ¿Que la salvación es solo por fe? No, señor, fe y buenas obras. ¿Que el Papa es solo un obispo más? No, es la autoridad suprema. ¿Que cualquiera puede interpretar la Biblia? De ninguna manera, solo la Iglesia tiene esa potestad. Y así con todo, los 7 sacramentos, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la veneración a los santos y la Virgen. Cada punto era una declaración de principios innegociable. Las diferencias quedaron, digamos, selladas en piedra. Frente a la idea protestante de salvación solo por la fe, el catolicismo dijo fe más buenas obras. Frente al libre examen de la Biblia, la única interpretación válida era la de la Iglesia. Y la autoridad final no era la Biblia como texto, sino el Papa como su intérprete. Trento no dejó ningún espacio para los grises. La ruptura era total y definitiva. Ok, ya tienes las reglas del juego bien definidas. Ahora, ¿qué necesitas? Pues un equipo de élite para salir al campo a defenderlas y expandirlas. Y ese equipo fue la Compañía de Jesús, los jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola. Pensemos en ellos, literalmente, como las fuerzas especiales de la Contrarreforma. ¿Y cuál era su secreto? Un entrenamiento brutal. La selección de candidatos era implacable. La formación intelectual, de primerísimo nivel. La disciplina espiritual, casi militar, con un pilar que no se discutía, obediencia absoluta y total al Papa. El resultado era, bueno, agentes perfectamente entrenados y leales, listos para ser enviados a las misiones más críticas. Y su estrategia, era brillante. No solo se dedicaron a las misiones en tierras lejanísimas como América o Asia, sino que se enfocaron muy inteligentemente en los centros de poder. Fundaron los mejores colegios para educar a los hijos de los nobles, a los futuros gobernantes. Se convirtieron en los consejeros y confesores de los reyes. De esta forma, su influencia se extendió desde las aulas hasta los palacios reales. Pero la Contrarreforma no se basó solamente en la persuasión y la educación. No, también utilizó instrumentos de poder mucho más duros, instrumentos coercitivos para asegurar la unidad y eliminar de raíz cualquier disidencia. La principal herramienta de fuerza fue la Inquisición,
especialmente la romana, que se reorganizó para ser letalmente eficiente. Su misión era muy simple: actuar como una especie de policía del pensamiento, cazando y castigando a cualquiera que se atreviera a desviarse de la línea oficial marcada en Trento. Y el proceso en sí, bueno, estaba diseñado para infundir terror. Todo empezaba con una denuncia, a veces anónima. Después venía un juicio donde el acusado tenía muy pocas garantías. La sentencia se anunciaba públicamente en una ceremonia llamada auto de fe, para que sirviera de ejemplo a todos. Y los castigos iban desde penitencias hasta la ejecución en la hoguera. Pero mucho ojo aquí, es clave distinguir. La Inquisición romana, que estaba controlada desde el Vaticano, perseguía la herejía doctrinal, protestantes, científicos como Giordano Bruno. Pero la famosa Inquisición española era un instrumento de los reyes de España, con un objetivo mucho más político: la unidad nacional a través de la persecución de conversos y moriscos. Aunque a veces se cruzaban, sus jefes y sus prioridades eran diferentes. Además de esta policía, la Iglesia implementó una especie de firewall intelectual, el índice de libros prohibidos. Era, tal cual, una lista negra de libros que ningún católico podía leer, bajo pena de ser considerado un hereje. Y no solo incluía obras protestantes, sino también de científicos y humanistas importantes. Y claro, las consecuencias de esta censura fueron enormes. En los países católicos, la ciencia y la filosofía se estancaron bastante. Esto abría una brecha con la Europa protestante que tardaría siglos en cerrarse. El firewall funcionó para contener la reforma, sí, pero el precio fue un costo intelectual altísimo. Bueno, ya vimos la estrategia, las tropas y las armas. Ahora vamos a destilar todo esto en los puntos clave, en eso que es absolutamente prohibido olvidar. Si hay que quedarse con solo 3 ideas, que sean estas. Primero, la contrarreforma fue una lucha hacia afuera y una reorganización hacia adentro. Segundo, el Concilio de Trento es el epicentro de todo. Ahí se construyó la identidad católica moderna. Y tercero, para llevar a cabo su plan, la Iglesia utilizó un tridente de poder: los jesuitas, la Inquisición y el índice de libros prohibidos. Y para terminar, les dejo una pregunta para pensar. La contrarreforma no solo salvó a la Iglesia católica de una posible desintegración, sino que moldeó la política, la cultura y hasta la ciencia de Europa y América durante siglos. Vale la pena reflexionar: ¿cómo sería nuestro presente si esta respuesta no hubiera sido tan organizada y tan contundente? Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.